Oye, amigo, ¿qué te preocupa? Me siento muy desactualizado con todo lo de la reforma fiscal. ¿Me puedo actualizar? Claro que sí. El consejero fiscal está a la vanguardia para la actualización fiscal. Visita la página web www.consejerofiscal.com. ¡Órale, qué padre! Actualízate, ¿qué esperas? No pierdas esta oportunidad que te ofrece el consejero fiscal. Tienes razón, voy a suscribirme ahora mismo. ¡Qué ricas moscas! El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. Pregunte al experto Vicente Morales Villagrán, su consejero fiscal. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos en la mesa de su consejero fiscal. Hoy romperemos lo árido de la materia fiscal y tendré el gusto de presentarles algo diferente, que espero sea del agrado de todos ustedes y sobre todo que estarán de acuerdo que a estas fechas tan espirituales de la Semana Santa es muy importante este tipo de temas que les voy a presentar. Hoy los voy a invitar a que escuchen con mucha atención una conferencia que nos ofrecerá nuestra gran amiga, la doctora Susana Show Panglay, con un tema muy hermoso relacionado con la Biblia, algo muy espiritual, que siempre será muy enriquecedor. Por favor, presten mucha atención al mensaje de nuestra gran amiga, la doctora Susana Show. Yo soy de la generación de la era industrial. Y es más, muchos de sus maestros son de la era industrial. Y en la era industrial, lo que nosotros teníamos era lo siguiente. Digo, teníamos una línea de ensamblaje. Y entonces asignaban especialidades. Y los únicos que pensaban son los que manejaban la línea de ensamblaje. Y después le asignaban a cada uno de las partes la labor que les correspondía. En otras palabras, todos nuestros programas de estudio estaban hechos para hacernos extensiones de máquinas. Ya no eran los artesanos. Cuando se entró la era industrial, quisieron desplazar a los artesanos y para ello crearon especialidades de diferentes oficios. Y se trabajaba en lo que se llamaba cada chango a su mecate. Es decir, cada quien estaba haciendo su trabajo y se le recompensaba por abocarse exclusivamente a su especialidad y hacer las cosas exactamente como les pedían que las hicieran. Esa era la era industrial. Entonces lo que sucedía es que cada quien trabajaba en su pequeño terreno y manejábamos nuestra verdad dentro de límites y todas las soluciones eran convergentes. Es aquí donde nosotros teníamos todas las ecuaciones para resolver todas las variables. Del exterior a ese círculo eran puras constantes. Y esto es de suma importancia, porque eso permitía la especialización. Y les digo, y cada carrera era como coger ese reloj que está ahí aquí atrás y te enseñaban cómo pegarle al interior del reloj. Una vez que ya lograbas pegar al interior del reloj, en vez de pegarle a toda la pared, ya te daban tu título. Y entonces tú, para poder aprender a pegarle justo donde están cogidas las manecillas, lo que hacías era, tomabas a alguien que siempre le pegaba ahí en medio y le preguntabas cómo le hacía. Y después tú te ponías a practicar hasta que lograbas tú pegarle en medio, o sacabas maestrías y sacabas doctorados para poder atinarle en medio. Porque un especialista es el que sabe más y más de menos y menos. ¿Sí? Entonces ya lograbas pegarle en medio. Le digo, y para eso, lo único que tenías que hacer, tú aprendías del pasado.
Eso es como manejar tu vida como si fuera un automóvil viendo por el retrovisor. Aprendías del pasado. Por eso nosotros tuvimos mentores. Y para aprender del pasado, cuando estás en la escuela, lo único que se requiere es demostrar que no eres tonto. Tus referencias son los otros tontos. Por eso decían, bueno, sí, ok, me saqué 6, pero todos los demás se sacaron 5 y automáticamente eso me hacía inteligente. Pero las nuevas generaciones, ellos tienen otro reto. Y les voy a decir en qué consiste. Cogieron el blanco, que nosotros antes era fijo, no se movía, y lo pusieron en una catapulta y lo lanzaron al aire. Lo lanzaron. Ahora sí, pégale en medio. Ese es el juego que tienen ellos. Ese es el mundo de cambios. Ahora, para poderle pegar en medio, primero tienes que atrapar el blanco y saber dónde está. ¿Ven qué interesante? Y para eso se requieren manejar más variables. ¿Por qué? Porque ahora tienes que saber en qué ángulo estaba colocada la catapulta cuando lanzaron el blanco. ¿Con qué fuerza lanzaron el blanco? ¿En qué dirección? La dirección del viento, etcétera, etcétera. Y eso equivale a manejar tu vida viendo por el parabrisas, no por el retrovisor. Ahora la apuesta es a futuro. Y nosotros, muchos de nosotros los adultos, que nos hemos atrevido a ver a través del parabrisas, nos dio un síncope cardíaco. ¿Por qué? Porque si bien estamos yendo por el periférico, nos acaban de cambiar la dirección y todo mundo viene en sentido contrario, porque según nosotros vamos en el sentido correcto. Pero la verdad es que le cambiaron el sentido a esa vía rápida. Y si no hemos chocado, no es porque seamos buenos pilotos, sino porque aquellos nos vienen eludiendo. Pero ya están listos para sacarnos. Prueba de ello es el desempleo y la contratación de muchachos jóvenes por los viejos. Entonces tú dices, bueno, es que no saben apreciar la experiencia. La realidad es que somos expertos en un mundo que ya no existe. Somos muy buenos para pegarles a un blanco fijo, pero ahora hay que pegarle a un blanco móvil. Y primero hay que localizarlo y después pegarle en medio. Y yo quisiera que viéramos algo que es de suma importancia para podernos ubicar en el tema de esta noche. Vean ustedes. ¿Saben ustedes quién es el que fija el blanco? El blanco lo fija el mercado. Y el mercado son gentes. ¿Sí? Y las gentes no son lógicas. Son paradójicas. Son dos verdades en aparente contradicción. No es una verdad y una mentira, son dos verdades. Tan verdad es lo que opina el rico como los argumentos que tiene el pobre. Tan verdad es la del empleado como el desempleado. Tan verdad es la del joven como la del viejo. El viejo reclama su pensión. El joven reclama su derecho a trabajar. Qué interesante, ¿verdad? Son dos verdades y aparentemente son contradictorias. Pero a nosotros nos enseñaron y nos dijeron
que la realidad era solo aquello que podías medir, percibir y repetir y palpar con tus sentidos. Eso era lo que era real. ¿O no es cierto? A mí me impactó mucho un libro que decía, ¿qué es la realidad? Nunca me había hecho la pregunta. Yo como ingeniero, me digo, para mí la realidad es lo que tú puedes palpar, lo que tú ves, lo que tú miras, lo que tú cuentas. Eso es real. Y todo lo demás era subjetivo. Que estaba solamente en tu cabeza, pero en realidad no existía. Pero fíjense qué extraordinario. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que lo que tú puedes ver es transitorio y lo que no ves es permanente. ¿Cómo la ven? Dije, ¡ah, Chihuahua! Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Lo que es transitorio o lo que es permanente? Y entonces es allí que me acordé de ese pasaje de la Biblia que te dice, la fe es la sustancia de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. Y que Dios hace lo que se ve de lo que no se ve. Y lo que es de lo que no es. ¿Qué es la realidad? ¿Eso es la realidad para ti? ¿Esa es la realidad en la que tú crees? La palabra de Dios dice que es transitoria. Y para mí fue fascinante, porque indudablemente cuando el hermano me invitó a darles esta plática, yo acepté. Sin embargo, me pareció fascinante el venir a compartirles y les agradezco que hayan venido, porque quiero que se lleven una idea muy clara de que en realidad en Cristo somos más que vencedores. Y yo quiero que en esta noche todos y cada uno de nosotros podamos salir realmente conscientes que este mundo de cambios es todo un reto y toda una aventura, no es una amenaza. Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero vamos a ver si lo podemos describir de una manera mucho más clara. Porque vean ustedes que la vida no tiene contradicciones, la vida no tiene más que paradojas. Y una paradoja son dos verdades en aparente contradicción. No es una verdad y una mentira, son dos verdades. Los problemas técnicos tienen soluciones convergentes porque yo le pongo límites al problema. Pero el problema humano, por ser paradójico, las soluciones son divergentes. Y problema con solución divergente no tiene solución. Los problemas humanos ustedes no los resuelven. Los problemas humanos se superan. Y tienes que manejar una relación gana-gana. Como les digo, tan verdad es la del rico como la del pobre, entonces tienes que manejar tu relación gana-gana. Pero yo a nivel de la lógica, yo no sé manejar dos verdades. Entonces, a mí me entrenaron en mi disco duro, mi cultura, mi escuela y toda mi sociedad. Me entrenó para manejar aquello como verdad, lo que a mí me conviene, y lo que no me conviene es mentira. Entonces yo no sé manejar dos verdades, yo tomo la que me conviene como verdad y la que no me conviene como mentira, pero la mitad de una verdad es una mentira. Una verdad a medias no es una verdad. Y es que las paradojas solamente se manejan apasionadamente en el campo de la fe. Yo como cristiana, yo creo en puras paradojas. Yo creo que aquel que no podía ser contenido ni por el cielo ni por la tierra, fue contenido en el vientre de una virgen. Si te ensalzas va a ser
humillado. Si te humillas vas a ser ensalzado. ¿Quieres hallar tu vida? La vas a perder. ¿Estás dispuesto a perder tu vida a causa del Evangelio? Vida eterna vas a tener. ¿No son esas puras paradojas? Por eso cuando uno dice, y es que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo que es extraordinario es cuando yo al venir a mi Señor le digo, Señor, hágase en mí tu voluntad. ¿Saben lo que yo descubrí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Nos pone a hacer lo que no nos gusta hacer hasta que nos guste. Esa es su voluntad. ¿Y saben por qué? Porque el Señor te está enseñando la otra mitad de la verdad. ¿Por qué no te gusta? Porque no la conoces. Y la única manera de conocerla es viviéndola. Y Él te pone en esa situación. Dice, Señor, dame paciencia, y te mete en unas broncas que se te desarrolla la paciencia. ¿Sí? Pero ¿saben por qué? Porque dijo el Señor que nosotros como cristianos somos llamados a tener el ministerio de la consolación, para consolar de la manera en que fuimos consolados. ¿Por qué? Porque si los problemas humanos hay que superarlos, indudablemente, una vez que tú ya estuviste en los dos extremos, como quiera sabes, todo lo demás queda en medio. Y además, como yo le decía a los muchachos, le digo, ¿saben ustedes que ustedes no tienen que saberlo todo? Lo único que tienen que saber es lo que les preguntan. ¿O no? Le digo, vayan ustedes a un examen. Escupan en el cuaderno todo lo que saben y lo único que no contesten es lo que les preguntan. Pues de imbéciles no los bajan. Pero quizá no sepas todo, pero lo único que contestaste es lo que te preguntaron. Eres un genio, ¿verdad? Y les voy a decir por qué. Porque en realidad, para poder contestar lo que te preguntan, tienes que saber en qué rollos anda el que te pregunta. No tanto que sabes tú, sino en qué rollos anda el que te pregunta. Para darle la respuesta exacta a lo que te está preguntando. Y para eso, si tú ya has estado en los dos extremos de la paradoja, puedes ubicar exactamente qué te está preguntando. Qué interesante, porque dice que Jesucristo sabía lo que había en el corazón de sus interlocutores, ¿no? Cuando le dicen, Señor, ¿nos es lícito darle tributo al César? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía en qué rollos andaban los fariseos? ¿A poco porque eran ciudadanos muy honestos y querían pagar todos sus impuestos? No, querían atraparlo. Si él decía que sí, era un traidor, porque los que cobraban los impuestos eran los romanos. Y si decía que no, entonces lo podían acusar de sedición. Pero el Señor, como sabía cuál era el rollo que se traían, le dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque el Señor te da esa sabiduría para conocer lo que está en el corazón de tu interlocutor, puesto que ya pasaste por la prueba del añejo. Es decir, en el otro extremo de la paradoja, la otra mitad de la verdad. Cuando tú has perdido a un ser querido y sabes lo que es el dolor de perder a un ser querido, indudablemente tú puedes identificar el dolor de alguien que ha perdido a un ser querido, ¿no? Cuando tú has padecido una enfermedad como el cáncer, en donde se te ha extirpado parte de tu cuerpo, tú puedes entender lo que siente aquel que ha pasado por esa experiencia. Tenemos el ministerio de la consolación, para consolar de la manera en que fuimos consolados. Ahora bien, en un mundo de cambios, el mercado es el que está fijando
la posición del blanco. ¿Y quién es el mercado? Son gentes. Y el Señor te entrena para manejar y saber lo que hay en el corazón de las personas y en la mente de las personas. Qué interesante, ¿verdad? Porque es el mercado el que fija el blanco. Por eso dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, porque Él te está enseñando la otra mitad de la verdad. Y es que yo le decía a los muchachos, le digo, miren muchachos, nosotros, le digo, ustedes están muy temerosos. ¿Por qué? Porque la realidad para ustedes es lo que leen en los periódicos, lo que ven en las noticias, y es bastante desalentador. Y si bien tú tienes el conocimiento para enfrentarte a un mundo de cambios, tienes el potencial para hacerlo, lo que te falta es la motivación para hacerlo. No sabes para qué. Tú dices, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué estudio? Si mira cómo está el mercado de trabajo. ¿Para qué estudio? ¿Y para qué inviertes tanto dinero enviándome a una escuela particular para que cuando después salga me vayan a pagar lo que tú le estás pagando a la sirvienta como sueldo? Y es bastante desalentador. Y eso es lo que hace que los muchachos se sientan desalentados. ¿Para qué, dices tú? Cuando todo lo que hay en el exterior te lleva al desaliento, porque tú estás considerando que esa es la única realidad que existe. Lo que se dice del exterior, lo que es visible y lo que es palpable, lo que Dios dice que es transitorio y que a ti te enseñaron que es permanente, que es la base de tu toma de decisiones. Amigos, tendré que ir a un corte comercial, no salgan de la red para que sigan escuchando la hermosa conferencia de la Autora Show. Regreso con ustedes en pocos minutos. Estamos de regreso y les recuerdo que estamos escuchando una conferencia que nos ha ofrecido la Autora Show relacionada con el tema de la Biblia. Sigan disfrutando este mensaje. En una ocasión mi pastor, Rolando Gutiérrez Cortés, me dijo, Susana, ¿cuál es la diferencia entre crisis, conflicto y problema? Todo el mundo cree que comienza con problema, no lo resuelve, está en conflicto y termina en crisis. Pero yo descubrí que era al revés. Tú comienzas con la crisis, no la resuelves, estás en conflicto y terminas en problemas. Nosotros somos muy dados a utilizar las palabras para comunicarnos, pero muy pocas veces analizamos el significado de las palabras. Y si el toque de la trompeta no es claro, ¿cómo sabe el ejército qué es? Si es hora de comer, de dormir o de aprestarse a la batalla. No lo sabes. ¿Por qué? Usamos las palabras sin conocer el significado. Y por eso muchas veces el mensaje que transmitimos es confuso. La crisis en chino se escribe con dos ideogramas. Uno que significa peligro y el otro que significa oportunidad. Tienes el peligro de perder intereses creados, pero tienes la oportunidad de sacudirte dependencias y desplegarte hacia nuevas maneras de pensar, de sentir y de actuar. Y entre las múltiples definiciones de una crisis está el de mutación, y una mutación no es más que un cambio. Yo soy un pequeño sistema llamado Susana Chow. Tengo ojos, tengo pelo, pies, etc. Me muevo en otro pequeño sistema llamado Familia Chow. En otro pequeño sistema llamado Gerencia de Investigación y Desarrollo Tecnológico. En otro pequeño sistema llamado Petróleos Mexicanos. De esos pequeños sistemas, yo tengo todas mis ecuaciones para resolver todas mis variables. Yo sé a qué horas me tengo que levantar, cuándo me tengo que presentar a mi trabajo, cuándo voy y cobro mi catorcena, cuándo puedo pagar el mantenimiento, cuándo vengo a visitar a mi familia. Todo está fríamente calculado. Hay una respuesta para cada pregunta. De los sistemas mayores, llamado país, llamado continente y llamado universo, yo tomo constantes. Yo tomo como constante que México tiene que seguir pidiendo prestado para sostener su economía. A mí eso ni me preocupa ni me quita el sueño. Yo no me levanto en la mañana, prendo el televisor a ver si ya dejo de pedir prestado.
¿Ustedes sí? ¿No? Es que lo toman como constante. Yo tomo como constante que esas broncas que tienen ahorita en el Medio Oriente entre los israelíes y los palestinos no se viene a México. A mí eso ni me preocupa ni me quita el sueño. Bueno, pues yo voy a tener una crisis cuando una de esas constantes se me haga variable. Cuando a México ya no le preste el Banco Mundial y se vengan los recortes de personal en Pemex y yo ya no cobre mi catorcena y ya no tenga para pagar mantenimiento, estoy en crisis. Y todo porque una constante se me hizo variable. Y saben ustedes que la madurez de un individuo se mide por el número de variables que maneja. Y la inmadurez se mide por el número de constantes. El que maneja más constantes son los bebés recién nacidos. Eso no les preocupa ni les quita el sueño nada. ¿Y saben ustedes que las crisis están a nivel racional? Están en tu cabeza. La mente sana ve las cosas como son, la mente enferma distorsiona lo que ve y la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. Están a nivel racional, están en tu cabeza. ¿Las ves? ¿Es algo visible? No. Y sin embargo son reales. Una vez que ya decidiste que una de tus constantes se hizo variable, ahora sí tienes el conflicto, ¿qué vas a hacer? Tienes más variables que ecuaciones para resolverlas. Y el qué vas a hacer no es racional, es psicológico. Esto depende de tus valores. Vamos a suponer que seas un gerente en Pemex, 43 años, con un coche a medio pagar, una casa a medio pagar, con los chamacos adolescentes en el TEC de Monterrey, con muy pocos ahorros en el banco. ¿Qué va a hacer si lo liquidan? Porque ni a jubilación llega. ¿Qué va a hacer? ¿Asegurar el coche? ¿Asegurar la casa? ¿Asegurar la educación de los hijos? ¿O tomar su liquidación y hacerse ojo de hormiga y que cada quien se arregle como pueda? Y desaparecer. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Depende de tus valores. Y una vez que ya decidió qué va a hacer, ahora sí tiene el problema. ¿Cómo le va a hacer? Y el cómo es existencial, es el único que depende del exterior. ¿Se fijan? Estos dos están en tu interior. El tercero es el único que depende del exterior. Porque no es lo mismo buscar trabajo cuando tienes 20 años que cuando tienes 40 años. Buscar empleo en 1962 que en el 2002 es completamente diferente. Pero eso sí depende del exterior. Y si tú, joven, te sientes amenazado porque estás viendo como realidad lo que ves en los periódicos de una manera abierta, yo te digo que no es más que la tercera parte de la realidad que es permanente. Depende de tu mente. ¿Cuántas constantes manejas? ¿Y cuántas variables? Y de tus valores. Una vez que tú sabes, cuando manejas tú más variables, tienes más ecuaciones para resolver problemas, tienes más recursos para resolver problemas. De otra manera, todo lo arreglas con regla de 3 simple. ¿Cuántas constantes manejas? ¿Y cuántas variables? Y de tus valores. Una vez que tú sabes, cuando manejas tú más variables, tienes más ecuaciones para resolver problemas, tienes más recursos para resolver problemas. De otra manera, todo lo arreglas con regla de 3 simple. Usas el cerebro como si fuera un sistema operativo, un DOS, con una entrada y una salida y sin disco duro. Por eso tienes una mente inculta que no alcanza a dar sentido a lo que ves. Y yo les decía a los muchachos ayer, digo, fíjense, si ustedes cogen un archivo que generan en un Windows 2.0, una versión vieja del Windows, y lo coges y lo metes en una computadora que tiene un Windows 2000, que es la última de las últimas versiones, te abre el archivo. Pero ¿qué pasa cuando tú coges un archivo generado en un Windows 2000 y lo metes en tu computadora que tiene
un Windows 2.0. No lo abre. ¿Saben por qué? Porque el Windows 2.0 maneja muchas constantes y el Windows 2000 maneja muchas variables. Por eso es más versátil, por eso resuelve más problemas, porque tiene más ecuaciones. Entonces, ¿cómo quieres darle sentido a lo que ve con una versión tan obsoleta con la que te manejas, en donde tienes puras constantes? No alcanza a dar sentido a lo que ves, por eso te da miedo, por eso estás limitado. En otras palabras, cuando Jesucristo en realidad te dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, lo que en realidad te está diciendo es: deja de contar con los dedos, sino como te voy a enseñar matemáticas. No puedes contar hasta 20. Y uno está creyendo que cuando el Señor te dice niégate a ti mismo, ay, es que me quieres limitar en mi libertad. Al contrario, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es que nosotros usamos el cerebro como si fuera un sistema operativo con una entrada y una salida. Y esto viene en realidad de origen, a causa del pecado original. Déjenme explicarles lo que es el pecado original para que nosotros podamos ver por qué estamos tan limitados, por qué estamos constantemente en crisis, por qué manejamos tantas constantes. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Aquí está tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. En tu espíritu está tu intuición, está tu conciencia y está tu comunicación con Dios, que yo la llamaría alabanza, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el alma está tu yo, aquí está tu inteligencia, tu voluntad y tu emotividad. Y la parte exterior es el cuerpo. Aquí hay gordos, hay flacos, hay feos y hay bonitos. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero Dios es espíritu y Dios le dio al hombre libre albedrío. Él podía elegir o rechazar lo que Dios le pedía. Y como Dios es espíritu, para que el hombre, Adán y Eva, pudiesen comunicarse con Dios, tenían que tener como la sede de sus decisiones el espíritu. Este era el amo. Aquí es donde se tomaban las decisiones. Y una vez que él decidía obedecer lo que Dios le pedía, el alma se convertía en el mayordomo. Ya nada más era cuestión de echarle inteligencia, voluntad y emotividad, y el cuerpo era el esclavo. Ellos comían del árbol de la vida, no se enfermaban, no se cansaban, no morían. No había límite para el alma. Pero dice el Génesis 3, pero la serpiente era astuta y dijo: ¿con qué no podéis comer de todo árbol? Sí, dice, de todos menos del que está en medio del huerto, sino ciertamente moriremos. Entonces dice la serpiente: no moriréis, sino sabe Dios que cuando comiereis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ustedes saben que Adán y Eva físicamente no murieron, si no nos hubiera escrito el resto de la Biblia. ¿Pero qué es la muerte? La muerte es la debilidad en su máxima expresión. Cuando a ti te abren el ojo y no mueves la canica, estás muerto. Cuando te ponen el dedo en la yugular y no sientes nada, estás muerto. Cuando te tocan el pulso y no sientes nada, estás muerto. Es decir, tus signos vitales son tan débiles que no hay nada en tu interior que muestre al exterior que hay vida en ti y se te declara muerto. Y así es como han enterrado a muchos vivos. ¿En qué consiste la muerte de Adán y Eva? No había nada en el espíritu de Adán que le mostrase a Dios que había vida en él, porque él había decidido de allí en adelante que la sede de sus decisiones habría de ser el alma. Lo que cuenta es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo siento, y lo demás me vale. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo, después yo y luego yo. Y le entró el complejo de yo-yo. Ese es el pecado original. Y con eso naces y con eso te mueres. Y eso es lo que hace que al hombre se le haya cambiado el código genético. Porque cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza,
él poseía el fruto del Espíritu como código genético: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas eran las características que manifestaba el hombre de una manera natural. Pero cuando él come del fruto prohibido y quiso ser como Dios, se le cambió el código genético y empezó a manifestar el fruto de la carne: odios, iras, contiendas, envidias, herejías, adulterio. Y con eso naces de una manera natural. Y eso es lo que transmites de generación en generación. ¿Ven qué interesante? Y el regalo más grande que Dios le dio al hombre antes de echarlo del paraíso, le dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque no hay nada peor que el hombre en ese estado de soberbia y además de ocioso. Porque entonces el cuerpo se convierte en el amo y ya no hay voluntad, no hay inteligencia y no hay emotividad, como sucede con los alcohólicos y con los drogadictos. El deterioro total del individuo. Amigos, tendré que ir a un corte comercial. No salgan de la red para que sigan escuchando la hermosa conferencia de la Autora Show. Regreso con ustedes en pocos minutos. Estamos de regreso y les recuerdo que estamos escuchando una conferencia que nos ha ofrecido la Autora Show relacionada con el tema de la Biblia. Sigan disfrutando este mensaje. Pero la Biblia nos dice que Dios tenía un plan. Y dice: pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el Señor te dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no ya yo, vive Cristo en mí. Porque Dios, a través de Jesucristo, viene a restaurar la posición original y te da de su Espíritu para que more en ti, para que tengas comunicación con Dios. Y esto es de suma importancia, hermanos, porque cuando el Señor te dice: niégate a ti mismo, significa deja de contar con los dedos si quieres aprender matemáticas. ¿Y por qué a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien? ¿Saben por qué? Porque el Señor, cuando te pone a hacer lo que no te gusta hacer, lo que te está enseñando son nuevas ecuaciones para manejar nuevas variables. Te está capacitando para un mundo de cambios. Porque entre más ecuaciones manejes, más problemas podrás resolver. Mejor podrás saber lo que hay en tu propio corazón y lo que hay en el corazón de tu prójimo. Es fascinante, porque indudablemente la vida cristiana es toda una aventura. El cristiano vive en dos mundos: el mundo de lo visible y de lo intangible, de lo visible y lo tangible, y en el mundo espiritual, que es invisible y es intangible, y puede manejarte en esas dos realidades. Ahora yo les pregunto, cuando tú estás pensando en un blanco móvil, el blanco se sigue moviendo, pero para poderle pegar en medio tienes que ver las probabilidades de que pase por un determinado punto y tú tratar de lanzar tu flecha para pegarle en medio. Pero ese se está moviendo, le estás apostando a que va a pasar por ahí. Todavía no lo ves, porque el reto al que se están enfrentando ellos en un mundo de cambios es manejar lo invisible. Muchas gentes dicen: no, es que los bancos no prestan, no hay capitales que quieran invertir. La realidad es que hay mucho dinero para invertir y disponible para aquellos que son capaces de ubicar un blanco probable. Eso es lo que se llama en economía nichos de oportunidad. ¿Ven qué interesante? Y no son más que probabilidad, son puntos virtuales. Es extraordinario, pero nosotros estamos confiando. ¿Y cuántos? ¿Por qué la Biblia te dice que el rico pone su confianza en sus riquezas? ¿Y por qué en esa parábola del hombre rico que dice: alma, huélgate, tienes tus graneros llenos, y dice: necio,
esta noche será reclamada tu alma. ¿Saben ustedes que yo siempre les decía, yo tomo como constante que México tiene que seguir pidiendo prestado para sostener su economía? Pero créanme que cuando yo vi lo que pasó en Argentina, mi constante ya tenía que tener ecuación, porque es muy probable que pase en México. Recibí un correo electrónico en donde decían estos argentinos, dice, ¿cómo es posible que un país como Argentina, que llegó a ser el granero del mundo, que tenía mucho ganado, que tenía petróleo, que tenía costas, que tenía minerales, que tenía ganado, que tenía muy poco analfabetismo, ¿cómo es posible que haya llegado a la situación en la que está? ¿Saben por qué? Yo me quedé pensando, justo ese ganado, esas costas, ese petróleo, esa era la realidad sobre la cual ellos habían puesto su confianza, porque era palpable, porque era visible, porque era medible, y sobre eso pusieron sus confianzas, como sus vacas gordas para época difíciles. Y sin embargo, no se dieron cuenta en lo invisible, las consecuencias invisibles que conllevaba el pedir prestado al Banco Mundial. No se dieron cuenta que la corrupción que se generó entre sus funcionarios, el mal uso de los recursos que pidieron prestados, porque dicen que con agua, pastos y dinero cualquier tarugo es ganadero. Pidieron prestado y pusieron a cualquier tarugo como ganadero, y que eso iba a constituir las vacas flacas que se iban a comer las vacas gordas. ¿Qué fue lo que les pasó? Porque el que pide prestado es siervo del que presta. ¿No dice eso la Biblia? ¿Vieron cómo eso es invisible, que tú ni siquiera estás tomando en cuenta como realidad? Fue lo que realmente destruyó aquello que tú creías que era realidad, porque era palpable, era medible y era visible. ¿Y cómo aquello que tú consideraste permanente se volvió transitorio? Es tremendo. ¿Qué es la realidad? Y es que para ver las cosas como son, hay que empezar a usar el cerebro en Windows, en vez de usarlo como sistema operativo. Vean ustedes. Porque el Señor te dice, pruébame y verás si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué son las ventanas? Pues son los Windows. ¿O no? Por eso hay que usar el cerebro en Windows. No, si la Biblia tiene respuestas a todo, lo que pasa es que la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. Vean, en otras palabras, hay que usar el cerebro en Windows y hay que manejarse con 4 conocimientos, no con 1. Porque a nosotros, como individuos de la era industrial, nos dijeron que realidad solamente era lo que era palpable, lo que era medible y lo que era visible. Por eso aquel general ruso que llega con todo su ejército de la Plaza Roja de Moscú y le dice a los soldados ante esa catedral que había allí, dice, soldados, vean en la catedral, ¿alguno de ustedes ve a Dios? Entonces todos dijeron que no. Dice, es que Dios no existe. Entonces había entre los soldados a un cristiano. Y dice, soldados, vean la cabeza del general. ¿Alguno le ve el cerebro? No, es que no existe. Es interesante. Entonces tenemos que manejar 4 conocimientos para darle sentido a lo que ves. Conocimiento científico, el conocimiento de cosas. Conocimiento filosófico. Conócete a ti mismo y conocerás al mundo. El conocimiento de sí mismo. El conocimiento ideológico. El comportamiento del hombre en sociedad, que es el conocimiento de los demás. Y el conocimiento teológico. El conocimiento de Dios. Te guste o no te guste, algún día te traerá Dios a juicio. Y al que se le da más, se le va a exigir más. Vean qué interesante. Para adquirir cualquiera de estos 3 conocimientos, lo único que tú requieres es curiosidad mental. El único que tiene respuestas es el que tiene preguntas, ¿o no? Como dice, el único barco que llega a su destino es el barco que sabe para dónde va
Pero para adquirir este cuarto conocimiento, lo que se requiere es obediencia a la palabra. ¿Por qué? Este conocimiento maneja el mundo de lo invisible. La fe, el justo por la fe vivirá, y la fe es la sustancia de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. Y Dios hace lo que se ve de lo que no se ve, y lo que es de lo que no es. Y lo que es extraordinario, el Señor te dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Es extraordinario. Y dice: mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesucristo te dice: erráis ignorando las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dijo: todo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es variable. Lo único que es constante es su palabra. ¿Cómo la ven? Quiere decir que la Biblia es el manual para enseñarte a manejarte en un mundo de cambios. Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Porque en cada circunstancia el Señor te está enseñando nuevas ecuaciones para resolver nuevas variables. Es Dios el que te da sabiduría. Porque cuando el Señor te llama para que vivas no ya tú, sino para que viva Él en ti. Porque cada uno, a causa del pecado original, actuamos en la sociedad como si fuéramos células cancerosas, que creemos que somos las únicas que tenemos derecho a vivir. Entonces atraemos hacia nosotros el alimento que es para toda la sociedad, lo atraemos solamente hacia nosotros y privamos a los demás de ese alimento. Y nosotros lo acumulamos porque creemos que los únicos importantes en el universo somos nosotros y que todo el universo gira alrededor de nosotros, como si la Tierra fuera el centro del universo. Así creemos nosotros que somos el centro del universo. Y tratamos de interpretar las cosas en función de lo que nos beneficia y lo que nos perjudica, como si fuéramos el centro del universo. ¡Qué interesante! Ayer los muchachos en la conferencia del TEC de Madero, en donde tuve como 1,200 muchachos, alguien me hizo una pregunta y me dijo: oiga, doctora, ¿usted cree que es bueno que Pemex se privatice? Entonces yo le respondí, digo, esa es la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad, ¿tú crees que fue bueno que tú hipotecaras tu petróleo? El que pide prestado es siervo del que presta, ¿o no? Es como si tú dices: ¿tú crees que es bueno que el banco me quite mi casa? Porque no te preguntaste que si era bueno que la hipotecaras. Si no lo hubieras hipotecado, no hubieras tenido esa bronca. Es muy interesante, porque yo quisiera que nosotros viéramos cómo en Cristo nosotros tenemos, indudablemente, el Señor nos muestra caminos extraordinarios. La Biblia es un verdadero manual que nos prepara para un mundo cambiante. Pero tenemos que aprender a manejar otro vocabulario, porque el vocabulario que Dios usa en su palabra para transmitir su mensaje para tu vida es diferente al vocabulario que tú usas para interpretar el mundo que te rodea. Bien, amigos, pues ha llegado ya el momento de decirles buenas noches, esperando que haya sido de su agrado lo que hoy les presenté en la conferencia que nos ofreció la doctora Susana Show. Y así mismo les deseo un feliz fin de semana, que disfruten esos días de Semana Santa, sean felices y estaré con ustedes el próximo jueves. Buenas noches.